La radio crujió y la voz de Antonio Valdés cortó el viento como un cuchillo. Me despidió por negarme a omitir una inspección de seguridad que podría haber matado a todo mi equipo. Él pensaba que tenía todo el poder porque la empresa corporativa lo envió desde sus lujosas oficinas. Estaba equivocado. Yo estaba sentado a 180 pies de altura en una grúa, controlando un contenedor de envío de 25 toneladas, y decidí mostrarle exactamente lo que sucede cuando presionas demasiado a un veterano de la Marina. Me llamo Gerardo Torres, tengo 49 años y he estado operando grúas en este puerto durante 26 años. Comencé como aprendiz justo después de salir de la Marina en 1998, y ascendí hasta convertirme en operador principal. En estos días me llaman hierro porque puedo mantener una carga estable en un clima que hace que otros hombres corran a buscar refugio. Lo que pasa con estar en la Marina es que aprendes muy rápido que seguir el procedimiento mantiene a la gente con vida. Serví en el buque USS Roosevelt durante la tormenta del desierto, trabajando en operaciones de la cubierta de vuelo. ¿Saben lo que sucede cuando se omiten las verificaciones de seguridad en un portaaviones? Los aviones no despegan, o peor aún, se estrellan al despegar con una carga completa de combustible. Vi morir a buenos marineros porque alguien pensó que podían tomar atajos para cumplir con una fecha límite. Es por eso que cuando algún graduado de maestría en administración de empresas de 32 años con un traje de 20.000 pesos me dice que omita las inspecciones de frenos, mi presión arterial se dispara hasta el techo. Pero me estoy adelantando. El consorcio marítimo de la bahía solía ser una operación familiar. El viejo don Patricio la dirigió durante 45 años, trataba a sus trabajadores como seres humanos en lugar de partidas en una hoja de cálculo. Cuando decidió retirarse el año pasado, sus hijos no estaban interesados en el negocio. Lo vendió a un grupo de inversión de la capital, y fue entonces cuando comenzaron nuestros problemas. Los nuevos propietarios trajeron lo que llamaron consultores de eficiencia para exprimir cada centavo de las operaciones. Revolucionar la forma en que hacíamos las cosas. El problema era que Valdés nunca había tenido un trabajo real en su vida. Nunca tuvo grasa bajo sus uñas ni pasó 10 horas en la cabina de una grúa viendo la niebla entrar desde el Pacífico. Vivo a unos 20 minutos del puerto en una pequeña casa que compré cuando nació Jimena. Jimena es mi hija, ahora tiene 20 años y estudia biología marina en la Universidad Nacional Autónoma de México. Quiere salvar el océano, dice, comenzando con limpiar el plástico que flota por ahí. Es una chica inteligente, se parece a su madre en eso. Mi exesposa Linda siempre decía que Jimena heredó mi terquedad pero su cerebro, lo cual es probablemente la razón por la que la chica está en el cuadro de honor. La matrícula de Jimena cuesta alrededor de 700.000 pesos al año, e incluso con su beca académica cubriendo la mitad, todavía estoy enfrentando una suma seria de dinero. Mi pensión del puerto lo cubre, pero solo si llego a la jubilación sin ser despedido o perder mi licencia. Es por eso que la pequeña jugada de poder de Valdés me golpeó donde más me dolía. La mañana en que todo salió mal comenzó bastante normal. Una densa niebla rodaba desde el Pacífico, las gaviotas peleaban por las sobras del almuerzo de ayer, y la sinfonía habitual de motores diésel y metal sobre hormigón resonaba en el muelle. Estaba realizando mi inspección previa al turno cuando noté que estábamos 5 horas atrasados en el cronograma para la verificación del sistema de frenos. Eso podría no parecer mucho, pero los frenos de las grúas no son como los frenos de los automóviles. Cuando mueves 25 toneladas de acero a 180 pies sobre las cabezas de las personas, una falla en los frenos significa muerte. Punto. La inspección toma 20 minutos, verificas la presión hidráulica, pruebas las paradas de emergencia, verificas el sistema de monitoreo de carga. Cosas básicas que mantienen a todos respirando. Tenía a Carlos Vega conmigo esa mañana, aprendiendo el oficio. Carlos tiene 23 años, es hijo de mi amigo Daniel Vega, quien no regresó de Afganistán. Daniel y yo servimos juntos en el Roosevelt, y cuando fue desplegado a Kandahar en 2009, prometí que cuidaría de Carlos si algo sucedía. Daniel pisó un artefacto explosivo improvisado fuera de Kabul, así que ahora le enseño a su hijo cómo operar maquinaria pesada de la manera correcta. Carlos es un buen chico, manos inteligentes, escucha cuando le hablas. Me recuerda a su padre en eso. Pero todavía es novato, todavía está aprendiendo que hay una diferencia entre ser rápido y ser eficiente. La velocidad mata a las personas en este negocio.
La eficiencia las mantiene vivas. Gerardo, ¿por qué estamos revisando los mismos sistemas cada 200 horas? Preguntó Carlos, mirándome revisar la lista de verificación de inspección de frenos. Porque es entonces cuando comienzan a aparecer las fracturas por estrés, le dije. Tu papá me enseñó algo en la Marina, nunca confíes tu vida a un equipo que no ha sido mantenido adecuadamente. Si estos frenos fallan, no solo estamos lidiando con daños a la propiedad. Estamos lidiando con bolsas para cadáveres. Fue entonces cuando la radio sonó. Torres, ¿me copia? La voz de Antonio Valdés siempre me recordaba a uñas en una pizarra. Había estado lidiando con sus demandas durante 6 meses, desde que la empresa corporativa lo trajo para aumentar el rendimiento en un 30%. Cada semana era algo nuevo: omitir la reunión de seguridad previa al turno, reducir los intervalos de inspección, forzar los límites de peso en los contenedores. Copiado, respondí, continuando con mi lista de verificación. La presión hidráulica se veía bien, pero aún necesitaba probar las paradas de emergencia. Omita la revisión de frenos hoy. Tenemos 12 contenedores llegando de la carga de la mañana que deben estar en camiones para el mediodía. La corporación me está respirando en la nuca sobre los números de rendimiento. Dejé de hacer lo que estaba haciendo. Carlos me miró, probablemente preguntándose por qué me había quedado callado. El chico aún no entendía que algunas conversaciones cambian todo. Negativo en eso, Valdés, dije por la radio. Estamos 5 horas atrasados en la inspección de frenos. Toma 20 minutos, luego estamos listos para continuar. No te estoy preguntando, Torres. Te lo estoy ordenando. Estamos detrás de la cuota para el trimestre y cada minuto cuesta dinero. Pon esa grúa en movimiento ahora. Los ojos de Carlos se abrieron de par en par. Incluso tan novato como era, el chico entendía que lo que Valdés estaba pidiendo podría matar gente. Escucha, Valdés, dije, manteniendo mi voz nivelada pero dejando que el acero se notara. Tengo un aprendiz aquí arriba aprendiendo el oficio. No le voy a enseñar a omitir controles de seguridad para que puedas impresionar a unos contadores que nunca han puesto un pie en un muelle. La radio se quedó en silencio por un largo momento. Abajo, podía ver a Valdés parado junto a su brillante automóvil BMW, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Estaba bajo presión, lo entendía. Pero la presión no cambia la física, y seguro que no cambia lo que sucede cuando 25 toneladas de acero entran en caída libre. Cuando Valdés volvió a la radio, su voz tenía ese tono peligroso que tienen los hombres débiles cuando creen que alguien está desafiando su autoridad. Torres, estás relevado. Apaga la grúa y preséntate en mi oficina inmediatamente. ¿Por seguir los protocolos de seguridad de la empresa? Por insubordinación. Y mientras estamos en ello, estoy documentando comportamiento errático y posible deterioro de facultades. Ya se llamó a seguridad. Mi sangre se heló. Deterioro significaba pruebas de drogas, suspensión de la licencia, carrera terminada. Jimena comenzaba su segundo año en la Universidad Nacional Autónoma de México en 2 meses, y necesitaba cada centavo de mi pensión para mantenerla en las clases de biología marina. Antonio Valdés no solo me estaba despidiendo, estaba tratando de destruir mi vida porque no le permití matar gente. Carlos, le dije a mi aprendiz, ¿estás escuchando esto? El chico asintió, con el rostro pálido. Carlos había crecido escuchando historias sobre su padre de mí y de los otros chicos de la Marina que venían a las barbacoas en el patio trasero. Daniel Vega había sido el tipo de infante de Marina que preferiría morir antes que comprometer la seguridad, y su hijo estaba cortado con la misma tijera. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Carlos. Miré hacia el puerto desde mi posición en la cabina de la grúa. Antonio Valdés estaba parado junto a un auto de seguridad, con los brazos cruzados, mirándome como si ya hubiera ganado. La pequeña comadreja engreída no tenía idea de lo que acababa de comenzar. Junto a él estaba Tomás Muñoz de Seguridad Portuaria, un tipo decente que había estado allí casi tanto tiempo como yo. Tomás parecía incómodo, cambiando su peso de un pie a otro como si supiera que algo no estaba bien. Carlos, ¿sabes lo que tu papá solía decir sobre los matones? Que solo entienden un idioma. Eso es correcto. Fuerza.
No violencia, sino fuerza. Muéstrales que no pueden intimidarte y encontrarán objetivos más fáciles. Activé la radio. ¿Sabes qué, Valdés? ¿Quieres que deje de seguir los protocolos de seguridad? Bien. Pero tengo un último contenedor que mover primero. Lo que pasa con ser operador de grúa durante 26 años es que desarrollas un ojo para las cosas que no pertenecen. El contenedor 401 Alfa había estado en la pila 7 durante 3 días, lo cual no era inusual. Lo inusual era como Antonio Valdés lo había estado manejando personalmente. Sin participación del personal de tierra, sin procedimientos de enrutamiento estándar. Solo Valdés y un portapapeles, verificándolo 2 veces al día como si estuviera protegiendo secretos de Estado. Había movido ese contenedor ayer para reposicionarlo, y algo se sentía extraño. El manifiesto lo enumeraba como componentes de acero reciclado con destino a Malasia, peso total de 18.000 libras. Pero cuando lo levanté, la pantalla de carga de mi grúa mostró 38.000 libras. Esa es una gran discrepancia para chatarra. Aprendes a confiar en tu equipo en este negocio. Las básculas no mienten, pero los manifiestos seguro que sí. Había estado documentando discrepancias de peso durante semanas, tomando fotos con mi teléfono cada vez que encontraba contenedores que no coincidían con su documentación. Viejos hábitos de la Marina, siempre mantén registros, porque cuando las cosas salen mal, la documentación es lo único que se interpone entre tú y un consejo de guerra. Torres, ¿qué estás haciendo? La voz de Antonio Valdés se quebró por la radio mientras yo giraba el brazo de la grúa hacia la pila 7. ¿Me despediste, recuerdas? Dije, bajando el bastidor sobre el contenedor 401 Alfa. Los cerrojos giratorios se engancharon con ese sonido metálico satisfactorio que significa que todo está asegurado correctamente. Ya no trabajo para ti. Solo estoy limpiando cabos sueltos. Carlos estaba observando todo con los ojos muy abiertos. Gerardo, ¿qué hay realmente en ese contenedor? Buena pregunta, chico. Vamos a averiguarlo juntos. Mira, la belleza de ser despedido es que no tienes nada más que perder. Valdés pensaba que tenía todas las cartas porque podía destruir mi carrera, pero él ya había jugado esa mano. Una vez que un hombre no tiene nada que perder, se vuelve peligroso de maneras que los programas de maestría en administración de empresas no te enseñan. Levanté el contenedor 401 Alfa. La pantalla digital de la grúa mostró exactamente lo que esperaba, 38.000 libras. Más del doble de lo que afirmaba el manifiesto. Torres, baja eso ahora mismo. Antonio Valdés estaba gritando por su radio, pero ahora había pánico en su voz. La confianza arrogante se había ido, reemplazada por algo que sonaba muy parecido al miedo. Algo curioso sobre el acero reciclado, dije por la radio, lo suficientemente fuerte para que todos en la frecuencia escucharan. Por lo general, no pesa el doble de lo que dice la documentación que debería. Comencé a girar hacia la puerta principal. El puerto solo tenía una salida para camiones de contenedores, una calzada estrecha flanqueada por barreras de hormigón y aguas profundas. Fue diseñado de esa manera por razones de seguridad, un solo punto de entrada y salida. Bloquea ese punto de estrangulamiento, y nada entra ni sale. Los preciosos números de eficiencia de Antonio Valdés se irían al infierno, y cada conductor de camión en el puerto sabría exactamente por qué. ¿Sabes lo que aprendí en la Marina, Valdés? Dije, posicionando el contenedor directamente sobre el camino de salida. No había vehículos debajo, solo asfalto y las ambiciones corporativas de Antonio Valdés. A veces tienes que tomar una postura, incluso cuando las probabilidades se ven mal. Abajo, podía ver a Antonio Valdés corriendo, realmente corriendo hacia la puerta de salida. Estaba agitando los brazos, gritando algo que no podía escuchar por el viento. Tomás Muñoz trotaba detrás de él, luciendo confundido. Una pequeña multitud de trabajadores del muelle se había reunido para ver el espectáculo, incluido mi amigo Braulio Flores, que acababa de llegar para su turno. Braulio y yo nos conocemos desde hace mucho. Servimos juntos en el Roosevelt, trabajamos juntos en la construcción después de salir, y en estos días él hace trabajo de investigación privada para compañías de seguros. Braulio sabe cómo leer una situación, y ya estaba sacando su teléfono, probablemente tomando fotos de todo el asunto. Torres,
Te ordeno que te retires. Gritó Antonio Valdés por la radio. Ese contenedor contiene equipo sensible. Pensé que era acero reciclado, respondí con calma. Eso es lo que dice el manifiesto, de todos modos. ¿Estás llamando mentira a tu propia documentación? La radio se quedó en silencio. Antonio Valdés acababa de admitir, frente a testigos y en una frecuencia grabada, que el contenedor contenía algo diferente a lo documentado. En el transporte marítimo, eso se llama fraude de manifiesto, y es un delito federal. Gerardo, dijo Carlos en voz baja, mi papá estaría orgulloso de ti en este momento. Tu papá me diría que documentara todo y me cubriera las espaldas, dije, sacando mi teléfono iPhone. Las grúas más nuevas tienen rastreo por sistema de posicionamiento global y monitoreo de carga digital que sube datos a la nube automáticamente. Cada movimiento, cada lectura de peso, cada transmisión de radio se graba y se almacena. Antonio Valdés probablemente no sabía eso, siendo nuevo en el negocio y todo. Aquí tienes tu lección de física, Valdés, dije por la radio, mi dedo flotando sobre el botón de liberación. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y a la gravedad no le importan tus números trimestrales. Torres, no te atrevas. Haré que te arresten. Te demandaré por todo lo que posees. Ya tomaste mi trabajo e intentaste destruir mi reputación, dije. Amenazaste el futuro de mi hija porque no te dejé matar gente. No te queda nada con que amenazarme. El viento estaba aumentando, haciendo que el contenedor se balanceara ligeramente. A la distancia, podía ver nubes de tormenta formándose sobre el Pacífico. Se acercaba el mal tiempo, lo que significaba que probablemente perderíamos el turno de la tarde de todos modos. Pero Antonio Valdés no sabía eso, siendo el tipo de gerente que pasaba más tiempo en salas de conferencias que observando realmente las operaciones. Última oportunidad, Valdés, dije. ¿Quieres explicar por qué este contenedor pesa 38000 libras cuando tu manifiesto dice 18.000? ¿Quieres decirle a Tomás Muñoz y a la autoridad portuaria por qué has estado manejando este envío personalmente en lugar de seguir los procedimientos estándar? La radio permaneció en silencio. Antonio Valdés sabía que estaba atrapado. Lo que fuera que hubiera en ese contenedor no se suponía que estuviera allí, y ahora todos en un radio de 5 millas lo sabían. Pensé en Jimena, estudiando duro en la Universidad Nacional Autónoma de México, confiando en que su viejo encontraría una manera de mantenerla en la escuela. Pensé en Carlos, aprendiendo a ser un hombre viendo cómo los hombres a su alrededor manejaban la presión. Pensé en Daniel Vega, quien murió en Afganistán porque alguien más arriba en la cadena decidió tomar atajos en el mantenimiento del equipo. Esto es por cada violación de seguridad que has ignorado, Valdés, susurré por la radio. Presioné la liberación. Por una fracción de segundo, el contenedor 401 Alfa colgó en el aire como un ladrillo rojo gigante esperando que la física recordara su trabajo. El viento lo atrapó ligeramente, haciéndolo rotar lo suficiente para alinearse perfectamente con los carriles de salida. Luego la gravedad tomó el control, y 38.000 libras de acero y lo que sea que Antonio Valdés estuviera tratando de ocultar se estrellaron contra el asfalto con un sonido como si el mundo se estuviera acabando. El impacto sacudió toda la torre de la grúa. Las alarmas de los autos comenzaron a sonar en el estacionamiento. Las gaviotas alzaron el vuelo en una nube de pánico gritando. Y desde 180 pies de altura, tuve el mejor asiento de la casa para ver la estafa cuidadosamente construida de Antonio Valdés desmoronarse por las costuras. Literalmente. La fuerza del impacto abrió la costura del contenedor 401 Alfa como una cremallera. Lo que se derramó sobre el asfalto no fueron componentes de acero reciclado. Era cableado de cobre nuevo, bastidores de servidores y equipos de redes industriales, cientos de miles de dólares en productos electrónicos que deberían haberse instalado en el nuevo proyecto del centro de datos al otro lado de la ciudad. Santa mierda, susurró Carlos, mirando hacia abajo a los restos. Lenguaje, chico, dije, pero estaba pensando lo mismo. Esto no era solo fraude de manifiesto. Esto era robo directo en una escala que haría salivar a los fiscales federales. Desde mi posición a 180 pies de altura, tenía la vista perfecta de Antonio Valdés perdiendo la cabeza.
Estaba corriendo alrededor del equipo derramado como si su cabello estuviera en llamas, tratando de tirar lonas sobre todo mientras le gritaba a Tomás Muñoz y a los otros guardias de seguridad. Pero era demasiado tarde. La mitad del equipo del puerto se había reunido para mirar boquiabiertos el desastre, y cada uno de ellos podía ver que el acero reciclado era en realidad equipo informático nuevo que valía más de lo que la mayoría de ellos ganaba en un año. Apagué la grúa y me guardé el llavero con mando a distancia en el bolsillo. Carlos, sabes lo que está a punto de suceder, ¿verdad? El chico asintió. La policía va a querer hablar con nosotros. Eso es correcto. Y cuando lo hagan, diles exactamente lo que viste y escuchaste. Antonio Valdés me ordenó omitir las inspecciones de seguridad, luego trató de despedirme cuando me negué. Todo lo demás se deriva de eso. Abrí la puerta de la cabina y salí a la pasarela. La brisa del Pacífico se sentía bien en mi cara, y podía oler la lluvia que venía con las nubes de tormenta. Iba a ser un día largo, pero al menos comenzaba a parecer uno bueno. El descenso me tomó 15 minutos. Mis rodillas no son lo que solían ser, especialmente después de demasiados años rebotando en las cubiertas de los portaaviones, pero no tenía ninguna prisa. Cuanto más tiempo tuviera Antonio Valdés para sudar, más errores cometería. Para cuando llegué al fondo, la escena se había convertido en un caos organizado. El oficial Daniel Rodríguez de la Seguridad Portuaria estaba estableciendo un perímetro alrededor del equipo derramado, mientras Tomás Muñoz intentaba mantener atrás a la creciente multitud de espectadores. Antonio Valdés estaba teniendo lo que parecía una acalorada conversación telefónica, caminando de un lado a otro con la mano sobre su oreja libre. «Menudo lío has hecho, Gerardo», dijo Daniel cuando me acerqué. «Es buena gente, ha estado trabajando en seguridad portuaria durante 15 años, conoce la diferencia entre los verdaderos alborotadores y los tipos que tienen un mal día». «Accidente», respondí, manteniendo mi voz neutral. «Falla del equipo. Estas cosas suceden cuando se omiten los controles de mantenimiento». Carlos había bajado detrás de mí y estaba parado en silencio a mi izquierda, asimilando todo. El chico estaba aprendiendo rápido que a veces lo mejor que se puede hacer en una situación tensa es mantener la boca cerrada y los ojos abiertos. Antonio Valdés terminó su llamada telefónica y vino furioso, con la cara morada de rabia. «¡Arréstenlo!», le gritó a Daniel Rodríguez. «Destruyó propiedad de la empresa. Bloqueó una ruta de transporte federal». Daniel miró a Antonio Valdés, luego al equipo derramado, luego de vuelta a mí. «Gerardo, ¿has estado bebiendo hoy?» «Totalmente sobrio, Daniel». «¿Quieres hacerme la prueba?» El alcoholímetro marcó 12, lo que hizo que la cara de Antonio Valdés pasara de morada a gris en unos 2 segundos. Toda su historia sobre mi deterioro de facultades acababa de evaporarse frente a testigos. «Ahora», dijo Daniel, «sobre mover este contenedor. Vamos a necesitar esa grúa operativa». «No puedo ayudarte ahí», dije, levantando mis manos vacías. El llavero con mando a distancia se ha ido. Se me resbaló de los dedos mientras estaba apagando. «Un accidente terrible». «¿Dónde está?», exigió Antonio Valdés. Señalé el agua oscura del puerto. «En el fondo del Pacífico a estas alturas. Esas llaves digitales no flotan». Fue entonces cuando Antonio Valdés realmente perdió el control. «Pedazo de basura saboteadora. ¿Sabes lo que has hecho? Ese contenedor contiene equipo sensible». «Pensé que era acero reciclado», dije. «Eso es lo que dice el manifiesto, de todos modos». Daniel Rodríguez levantó una ceja. «¿Le importa si echamos un vistazo a ese manifiesto, señor Valdés?». Mientras Antonio Valdés buscaba torpemente en su tableta, pareciendo más asustado a cada segundo, saqué mi teléfono. Las grúas modernas tienen sistema de posicionamiento global y sistemas de monitoreo de carga que suben datos automáticamente a la nube. Había estado documentando discrepancias de peso entre los manifiestos y las cargas reales durante semanas, y cada parte de ello estaba almacenada en servidores seguros que Antonio Valdés no podía tocar. «Daniel», dije, «tal vez quieras echar un vistazo a estas fotos». Le mostré las fotos que había tomado de contenedores con lecturas de peso sospechosas, manifiestos de envío que no coincidían con las cargas reales y las reuniones privadas de Antonio Valdés con proveedores de equipos.
Había estado construyendo un caso sin siquiera saberlo, simplemente siguiendo los hábitos de documentación que la Marina me había inculcado. Gerardo, esto parece. Empezó a decir Daniel, luego se detuvo. Estaba mirando algo por encima de mi hombro. Me di la vuelta para ver a mi amigo Braulio Flores caminando hacia nosotros con una gruesa carpeta de Manila bajo el brazo. Braulio parecía haber estado esperando este momento durante semanas. Gerardo, dijo Braulio, asintiendo hacia mí. Señor Valdés. Se volvió hacia Daniel Rodríguez. Oficial, creo que va a querer ver lo que tengo aquí. Braulio Flores y yo nos conocemos desde nuestros días en la Marina, pero en estos días trabaja como investigador privado para compañías de seguros. Principalmente rastrea fraudes de compensación laboral, pero a veces lo llaman para casos más grandes. Resulta que la compañía de seguros del Consorcio Marítimo de la Bahía lo había contratado hace 3 meses para investigar reclamaciones de cargas sospechosas. Señor Valdés, dijo Braulio, abriendo su carpeta, ¿le gustaría explicar por qué ha estado reportando robos de equipos para cobrar pagos de seguros, y luego enviando ese mismo equipo al extranjero a través de empresas fantasma? Antonio Valdés parecía que estaba a punto de vomitar. No sé de qué estás hablando. ¿De verdad? Porque tengo facturas, registros de envío y transferencias bancarias que cuentan una historia bastante clara. Braulio sacó una pila de documentos. Se suponía que el contenedor 401 Alfa contenía equipo de servidores para el proyecto del Centro de Datos de la Costa. Ese equipo fue reportado como robado hace 3 semanas. El seguro pagó 6,8 millones de pesos para reemplazarlo. Daniel Rodríguez estaba tomando notas ahora, y pude ver que comenzaba a comprender el alcance de lo que estábamos enfrentando. Esto no se trataba solo de un contenedor. Esto se trataba de un esquema sistemático para defraudar a la compañía de seguros. Pero aquí está la parte interesante, continuó Braulio. Según el manifiesto de envío, este contenedor se dirigía a una empresa llamada Soluciones de Reciclaje del Pacífico en Malasia. Excepto que Soluciones de Reciclaje del Pacífico no existe. La dirección es un buzón de correo en Kuala Lumpur. Antonio Valdés estaba retrocediendo lentamente, buscando una ruta de escape. Pero la multitud de trabajadores del muelle había formado un círculo suelto a nuestro alrededor, y no parecían particularmente amigables. Estos tipos habían estado lidiando con las demandas de eficiencia de Antonio Valdés durante meses, y ahora estaban descubriendo que él había estado robando a la empresa todo el tiempo. Hay más, dijo Braulio. Rastreé otros 4 contenedores en los últimos 3 meses, todos con el mismo patrón. El equipo se ordena para proyectos legítimos, luego se reporta como robado, luego se envía bajo manifiestos de reciclaje falsos. El valor total del equipo robado es de aproximadamente 24 millones de pesos. 24 millones de pesos. Eso era territorio de delito federal grave. Esa era la clase de dinero que te llevaba a una prisión real, no solo una palmada en la muñeca. Oficial Rodríguez, dijo Braulio, entregando su carpeta, creo que la autoridad portuaria va a querer echar un vistazo muy de cerca a los registros de envío del señor Valdés. Daniel Rodríguez ya estaba en su radio, pidiendo refuerzos y solicitando un detective. Antonio Valdés estaba parado allí como un ciervo ante los faros, probablemente dándose cuenta de que su vía rápida corporativa acababa de convertirse en un boleto de ida a una prisión federal. ¿Sabes qué es lo gracioso, Valdés? Dije, caminando para pararme frente a él. Si simplemente me hubieras dejado hacer la inspección de frenos esta mañana, nada de esto habría sucedido. Ese contenedor estaría en un barco a Malasia ahora mismo, y tú todavía estarías robando a la empresa. La boca de Antonio Valdés se abría y cerraba como un pez fuera del agua, pero no salía ningún sonido. Pero tuviste que presionar, continué. Tuviste que amenazar mi trabajo, mi reputación, el futuro de mi hija. Tuviste que probar que eras el pez gordo que podía hacer retroceder al viejo tipo de la Marina. Me acerqué más, lo suficiente para que solo él pudiera escucharme. Aquí está lo que nunca aprendiste en la escuela de negocios, niño. Cuando arrinconas a un veterano, más te vale esperar que no tenga acceso a maquinaria pesada. El sonido de las sirenas se acercaba. La policía de la autoridad portuaria estaba en camino, y detrás de ellos vendrían los investigadores federales que se especializaban en fraude de carga.
El día de Antonio Valdés estaba a punto de empeorar mucho. ¿Pero mi día? Mi día estaba mejorando por primera vez en meses. Carlos, le dije a mi aprendiz, estás a punto de ver cómo se ve la verdadera justicia. La policía de la autoridad portuaria llegó con toda la sutileza de un tren de carga. 3 patrullas, luces destellando, seguidas por un sedán sin marcas que gritaba investigación federal. La detective Sara Martínez salió del auto líder, echó un vistazo al caos alrededor de la puerta y caminó directamente hacia donde estaba parado Antonio Valdés. ¿Sr. Valdés? Soy la detective Martínez, de la Unidad de Investigación Criminal de la Autoridad Portuaria. Entiendo que tenemos algunas preguntas sobre manifiestos de carga y reclamaciones de seguros. Antonio Valdés parecía que estaba a punto de echar a correr, pero no había a dónde ir. El contenedor derramado había bloqueado la única salida de vehículos, y el muelle estaba rodeado de agua por 3 lados. Estaba atrapado como una rata en un barco que se hunde. Todo esto es un malentendido, balbuceó Antonio Valdés. Ese hombre, me señaló, saboteó deliberadamente las operaciones portuarias. Él debería ser el que esté bajo arresto. La detective Martínez me miró, luego a la evidencia esparcida por el asfalto, luego de vuelta a Antonio Valdés. Señor, voy a necesitar que explique por qué un contenedor manifestado como acero reciclado contiene 6.8 millones de pesos en equipo de servidores que fue reportado como robado hace 3 semanas. Braulio Flores entregó sus archivos de investigación, y pude ver las cejas de la detective Martínez subiendo más con cada página que pasaba. Fraude de seguros, robo de carga, falsificación de manifiestos. Antonio Valdés había logrado violar aproximadamente la mitad del Código Penal Federal en su búsqueda para maximizar las ganancias trimestrales. Señor Valdés, dijo la detective Martínez, está bajo arresto por conspiración para cometer fraude electrónico, robo de envíos interestatales y falsificación de documentos de envío federales. El clic de las esposas cerrándose en las muñecas de Antonio Valdés fue el sonido más hermoso que había escuchado en meses. Carlos estaba parado a mi lado, observando todo con los ojos muy abiertos, aprendiendo lo que sucedía cuando intentabas intimidar a personas que sabían cómo defenderse. Gerardo, dijo la detective Martínez después de que Valdés hubiera sido subido a una patrulla, vamos a necesitar una declaración completa suya sobre los eventos de esta mañana. Feliz de cooperar, dije. Pero primero, tengo algo de documentación que podría encontrar interesante. Le mostré las fotos en mi teléfono, semanas de discrepancias de peso, contenedores sospechosos y las reuniones privadas de Antonio Valdés con proveedores de equipos. La Marina me había enseñado a mantener registros, y esos registros estaban a punto de encerrar a Valdés por mucho tiempo. El fabricante de la grúa envió a un técnico esa tarde para reemplazar el llavero con mando a distancia perdido. Le tomó unos 20 minutos volver a poner el sistema en línea, lo cual fue 20 minutos más de lo que Antonio Valdés había querido esperar por una inspección de frenos esa mañana. Es curioso cómo funciona el tiempo a veces. El Consorcio Marítimo de la Bahía convocó una reunión de emergencia de la Junta Directiva esa noche. A la mañana siguiente, me habían ofrecido mi trabajo de vuelta con un ascenso a director de seguridad portuaria y un aumento de 360.000 pesos. Resulta que realmente necesitaban a alguien que entendiera la diferencia entre eficiencia y tomar atajos que podrían llevarlos a un tribunal federal. ¿La mejor parte? Carlos Vega fue puesto en vía rápida para la certificación completa de operador. El chico había demostrado que podía mantener la cabeza bajo presión y apegarse a los procedimientos adecuados incluso cuando algún graduado de maestría en administración de empresas en un traje le gritaba que tomara atajos. Su padre habría estado orgulloso. 3 meses después, Antonio Valdés se declaró culpable de cargos federales de fraude y fue sentenciado a 6 años en una prisión federal. Su tío de la corporación apareció en la sentencia, pero no había mucho que pudiera decir. Cuando robas 24 millones de pesos de tu propia empresa y defraudas a las compañías de seguros, ni siquiera las conexiones familiares pueden salvarte. El dinero se recuperó, en su mayoría. El equipo en mi contenedor fue devuelto al proyecto del centro de datos, y las compañías de seguros recuperaron sus pagos. El Consorcio Marítimo de la Bahía usó algunos de los fondos recuperados para actualizar el equipo de seguridad en todo el puerto, lo cual fue casi la única cosa buena que Antonio Valdés contribuyó a la operación. Jimena terminó su segundo año en la Universidad Nacional Autónoma de México con un promedio excelente.
Cuando le conté la historia sobre la caída del contenedor, ella solo se rió y dijo, «Papá, sabes que hay formas más fáciles de lidiar con el acoso laboral, ¿verdad?» Tal vez, dije. Pero ninguna de ellas habría sido la mitad de satisfactoria. En estos días paso más tiempo en la oficina que en la cabina de la grúa, revisando protocolos de seguridad y entrenando a nuevos operadores. Tenemos un estricto programa de inspección de 200 horas que nadie cuestiona ya, y nuestro historial de seguridad es el mejor que ha sido en 20 años. Carlos está trabajando a tiempo completo ahora, operando su propia grúa en el turno de la tarde. El mes pasado detectó una discrepancia en un manifiesto que probablemente evitó otro robo. El chico tiene buenos instintos, igual que su padre. Todavía subo a la cabina de la grúa a veces, cuando necesitamos una mano experimentada o cuando el clima se pone difícil. Hay algo en estar a 180 pies de altura que te da perspectiva sobre las cosas. Desde allá arriba, puedes ver todo el puerto extendido debajo de ti, los camiones yendo y viniendo, los barcos trayendo carga de todo el mundo, la gente trabajando junta para hacer que todo suceda de manera segura. La gente me pregunta si tuve miedo cuando dejé caer ese contenedor, si me preocupaba perderlo todo. La verdad es que estaba aterrorizado. Pero aquí está lo que aprendí en la Marina y lo que traté de enseñar a Carlos: a veces tienes que tomar una postura, incluso cuando las probabilidades se ven mal. Especialmente cuando las probabilidades se ven mal. Antonio Valdés pensó que podía pasar por encima de tipos como yo porque necesitábamos nuestros trabajos. Supuso que nos tragaríamos nuestro orgullo y miraríamos hacia otro lado en lugar de arriesgar nuestro sustento. Con lo que no contaba era que algunos principios valen más que un cheque de pago, y algunas personas tienen acceso a maquinaria pesada cuando las presionas demasiado. La clave para lidiar con matones como Valdés es documentación, aliados y oportunidad. Tenía fotos, registros de peso y la investigación de Braulio. Tenía a Daniel Rodríguez, que sabía distinguir el bien del mal. Y tenía 26 años de experiencia que me decían cuando algo no era seguro. Lo más importante, tenía un contenedor de 25 toneladas y el terreno elevado. A veces eso es todo lo que necesitas. El puerto funciona sin problemas en estos días. Seguimos todos los protocolos de seguridad, los manifiestos coinciden con la carga real y nadie está tratando de tomar atajos que podrían matar gente. La nueva gerencia realmente escucha cuando los operadores plantean preocupaciones de seguridad. Y cada vez que paso por esa sección parchada de asfalto donde golpeó el contenedor de Antonio Valdés, recuerdo que a la gravedad no le importa tu maestría en administración de empresas o tus conexiones corporativas. Simplemente hace lo que hace, cada vez, exactamente de acuerdo con las leyes de la física. Al igual que la justicia, cuando le das suficiente tiempo, la oportunidad correcta y tal vez un poco de ayuda de 25 toneladas de acero cayendo. Hay una bandera que ondea sobre la entrada del puerto, la misma que ha estado allí desde los tiempos del viejo Don Patricio. Bandera de México, ondeando orgullosa sobre trabajadores mexicanos haciendo un trabajo honesto por una paga honesta. Cada mañana, cuando conduzco por esa puerta, veo esa bandera y recuerdo que esto es por lo que realmente estamos luchando, el derecho a hacer nuestros trabajos de manera segura. A mantener a nuestras familias y a enfrentarnos a cualquiera que piense que puede intimidarnos solo porque usa un traje en lugar de ropa de trabajo. Antonio Valdés aprendió esa lección de la manera difícil. Pero al menos la aprendió. Y Carlos Vega también aprendió algo, que cuando tienes razón, y tienes la documentación para probarlo, y no tienes miedo de usar las herramientas a tu disposición, puedes enfrentarte a cualquiera. Incluso al tipo del traje caro que cree que es tu dueño. Esa es una lección que vale 25 toneladas de acero cayendo cualquier día de la semana. A veces, la mejor manera de avanzar es dejar caer algo pesado sobre el problema, y asegurarse de que todos estén mirando cuando lo haces. Te enseñan muchas cosas en la escuela de negocios, pero nunca te enseñan lo que sucede cuando te metes con un hombre que tiene 26 años de experiencia, nada más que perder y acceso a un ajuste de actitud de 25 toneladas. Antonio Valdés era su chico de oro, recién salido de la escuela de negocios con grandes planes para arreglarnos. Pero olvidó la primera regla de la maquinaria pesada: nunca te pares debajo de algo que no puedas atrapar.